Odio esta escuela y odio a papá. El grito de Isabela resonó por todo el pasillo del colegio privado más exclusivo de la ciudad mientras arrojaba sus libros al suelo. A su lado, su hermana gemela Sofía reía con malicia, filmando todo con su teléfono celular. «Sube eso a TikTok», le susurró Isabela. «Que papá vea lo que pensamos de su estúpida educación de élite». Las dos niñas de 14 años eran idénticas físicamente, pero su belleza se veía opacada por la crueldad en sus ojos. Cabello rubio, platinado, ropa de diseñador y una arrogancia que helaba la sangre. La directora del colegio, la señora Hamilton, se acercó con el rostro tenso de quien ya no sabía qué hacer. «Isabela, Sofía, por favor». Ya van 3 directoras que renuncian por su comportamiento. Sus padres... Nuestros padres, se burló Sofía. Papá está ocupado contando dinero y mamá está en París gastándolo. Les importamos un carajo. En ese momento, las gemelas vieron algo que las hizo sonreír con maldad. Una nueva empleada estaba limpiando el pasillo. Una mujer humilde de unos 45 años, con ropa sencilla y manos trabajadoras. «Oye, sirvienta», gritó Isabela, «limpia esto», y sin previo aviso volcó una botella entera de jugo sobre el suelo recién limpiado. Carmen, la nueva empleada de limpieza, las miró con una expresión que las gemelas no pudieron descifrar. No era miedo, no era sumisión, era algo diferente, algo que las perturbó profundamente. «Por supuesto, señoritas», respondió Carmen con una voz suave pero firme. «Pero me pregunto, ¿quién limpia el dolor que cargan por dentro?» Las palabras cayeron como una bomba silenciosa. Isabela y Sofía se quedaron heladas, porque nadie les había hablado así jamás. Lo que las gemelas no sabían era que Carmen no era una empleada cualquiera. Era una mujer que había perdido a sus propias hijas y que reconocía el dolor disfrazado de rebeldía cuando lo veía. Pero lo que esta mujer humilde estaba a punto de descubrir sobre las terribles gemelas millonarias cambiaría todo lo que creía saber sobre la maldad y la inocencia. Esa misma tarde, en la mansión de los Morrison, el caos era la norma. Isabela y Sofía habían llegado del colegio con una nueva travesura. Habían puesto pegamento en el asiento del profesor de matemáticas. Vieron su cara, reía Sofía mientras se tiraba en el sofá de cuero italiano de $50,000. Parecía que iba a explotar. Isabela sonrió con frialdad mientras revisaba los mensajes en su teléfono. «Mañana le pondremos colorante rojo en el café, que piense que es sangre». Su padre, el magnate empresarial Richard Morrison, ni siquiera levantó la vista de su laptop. Estaba sentado en su oficina de cristal, rodeado de pantallas con números que cambiaban constantemente. «Señor Morrison», interrumpió James, el mayordomo, «el colegio llamó nuevamente. Las niñas...» «Págales lo que sea necesario para que se callen», respondió Richard sin emociones. «No tengo tiempo para drama adolescente». Las gemelas se miraron entre ellas. Era la misma respuesta de siempre: dinero para silenciar problemas, pero nunca atención real. Su madre, Victoria, estaba en París comprando arte por millones, como había estado los últimos 6 meses. Sus llamadas semanales duraban exactamente 5 minutos, 3 para presumir sus compras y 2 para regañar a las gemelas por avergonzar el apellido familiar. Esa noche, Carmen llegó a la mansión para trabajar en el turno nocturno. Mientras limpiaba el estudio, encontró algo que la dejó sin aliento. En el cesto de basura había una carta arrugada, escrita con la letra temblorosa de una adolescente. «Querido diario invisible, hoy cumplimos 14 años. Papá nos regaló tarjetas de crédito sin límite, mamá nos mandó joyas desde París, pero nadie nos felicitó en persona, nadie nos abrazó. A veces me pregunto si existiríamos si no fuéramos Morrison. Sofía dice que no importa, que el odio es más fácil que el amor. Pero yo solo quiero que alguien me vea de verdad». Y
Carmen sintió que su corazón se partía. Esas niñas malvadas estaban gritando pidiendo amor de la única manera que sabían. Ahora te voy a mostrar el momento exacto en que Carmen descubrió la verdad más desgarradora sobre estas gemelas, y por qué su rebeldía era en realidad un grito de auxilio desesperado. Era pasada la medianoche cuando Carmen escuchó ruidos extraños viniendo del ático de la mansión. Sonidos suaves, como sollozos ahogados. Su instinto maternal la llevó a investigar. Subió silenciosamente las escaleras, siguiendo el sonido hasta una puerta entreabierta. Lo que vio la dejó completamente desarmada. Isabela estaba sentada en el suelo, abrazando una fotografía vieja y manchada por las lágrimas. Era una imagen de cuando las gemelas tenían apenas 5 años, sonriendo genuinamente junto a una mujer de cabello castaño que claramente no era Victoria. «¿Por qué te fuiste, Elena?», susurró Isabela a la fotografía. «Tú sí nos querías, tú sí nos veías». Carmen se dio cuenta de que había otra persona en esa habitación. Era Sofía, acurrucada en una esquina, fingiendo dormir pero claramente escuchando cada palabra de su hermana. «Ella no se fue por nosotras», murmuró Sofía con una voz quebrada. «Papá la despidió porque mamá tuvo celos, porque Elena nos amaba más que ella». Isabela comenzó a llorar más fuerte. Era la única que nos leía cuentos de verdad, la única que sabía cuándo teníamos pesadillas, la única que nos abrazaba cuando nos sentíamos solas. Carmen sintió que se le partía el alma. Elena debía haber sido la niñera anterior, la única figura maternal real que estas niñas habían conocido. «¿Recuerdas cuando nos llevaba al parque en secreto?», sollozó Isabela. «Nos compraba helados normales, no esos postres caros que manda papá. Y nos decía que éramos especiales no por nuestro apellido, sino por nuestros corazones». Sofía finalmente dejó de fingir que dormía y se acercó a su hermana. Se abrazaron con una desesperación que destrozaba el corazón. «A veces pienso que si fuéramos más malas, tal vez papá nos prestaría atención», susurró Sofía. «Aunque sea para regañarnos. Cualquier cosa es mejor que esta nada». Carmen entendió todo en ese momento. Las gemelas no eran villanas. Eran 2 niñas abandonadas emocionalmente que habían aprendido que la atención negativa era mejor que ninguna atención, y que su rebeldía era la única forma que conocían de gritar: «Estamos aquí, existimos, por favor, ámenosl». Pero lo que Carmen no sabía era que Richard Morrison había estado escuchando desde las escaleras. Y lo que planeaba hacer al respecto cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, Carmen llegó al colegio con una misión clara. Había estado despierta toda la noche pensando en esas 2 niñas rotas que se escondían detrás de una máscara de crueldad. Isabela y Sofía llegaron tarde a clases, como siempre, arrastrando sus mochilas de diseñador y quejándose de todo. «Esta escuela apesta», murmuró Isabela mientras pasaba junto a Carmen, quien estaba limpiando los casilleros. Pero esta vez, Carmen hizo algo diferente. En lugar de ignorarlas o responder con sumisión, les habló con una voz llena de calidez genuina. «Buenos días, Isabela. Buenos días, Sofía». Las gemelas se detuvieron en seco. Nadie en esa escuela se dirigía a ellas con amabilidad real. Era la primera vez en años que alguien pronunciaba sus nombres sin irritación o miedo. «Y», respondió Sofía con su típica actitud defensiva. «¿Qué quieres?». Carmen sonrió con ternura. «Solo quería decirles que tienen los ojos más bonitos que he visto. Son exactamente del mismo color que tenían mis hijas». El comentario las desarmó completamente. «¿Mis hijas? ¿Esta mujer humilde había tenido hijas?». «¿Tus hijas?», preguntó Isabela, bajando involuntariamente la guardia. Carmen asintió con una tristeza dulce en los ojos.
Sofía tenía 14 años, como ustedes. Isabela tenía 16. Las perdí en un accidente hace 3 años. Un silencio pesado llenó el pasillo. Las gemelas se miraron entre ellas, completamente perdidas sobre cómo reaccionar. Por eso reconozco el dolor cuando lo veo, continuó Carmen suavemente. Y ustedes, niñas preciosas, cargan mucho dolor. Isabela sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Nosotras no tenemos dolor, tenemos todo lo que queremos. Todo excepto lo que más necesitan, respondió Carmen. Amor incondicional. Sofía, que siempre era la más dura de las dos, sintió que sus defensas se tambaleaban. Tú no nos conoces. Tienes razón, admitió Carmen, pero me gustaría conocerlas. Las verdaderas Isabela y Sofía, no las máscaras que usan para protegerse. Por primera vez en años, las gemelas no supieron qué decir. Esta mujer había visto a través de todas sus defensas con una sola conversación. ¿Por qué te importa?, susurró Isabela. Nadie más lo hace. Carmen se acercó un paso más. Porque veo a mis hijas en ustedes, y porque sé que debajo de toda esa rabia hay 2 niñas hermosas que solo quieren ser amadas. Pero lo que las gemelas no sabían era que su padre había contratado a Carmen con un propósito muy diferente. Y cuando descubrieran la verdad, se sentirían más traicionadas que nunca. Esa noche, Richard Morrison estaba en su oficina hablando por teléfono con alguien que las gemelas no pudieron identificar. Pero lo que escucharon las dejó heladas. Sí, está funcionando perfectamente, decía su padre con una sonrisa fría. La empleada está haciendo exactamente lo que le pagué para hacer. Mis hijas están empezando a confiar en ella. Isabela y Sofía se miraron con horror desde su escondite en las escaleras. ¿Entiendes? No la contraté para limpiar, continuó Richard. La contraté para que fuera una figura maternal temporal, solo para que mis hijas se calmen y dejen de avergonzar el apellido Morrison. Una vez que mejoren su comportamiento, me desharé de ella. El mundo se desplomó para las gemelas. Carmen no las quería realmente. Era solo otra mentira, otra manipulación de su padre. Es genial, reía Richard. Le dije que había perdido a sus propias hijas para que sintiera pena por las mías. La mujer es tan ingenua que realmente cree que está salvando a Isabela y Sofía. Sofía sintió que la rabia la consumía. Es igual que Elena, susurró con veneno. Papá la va a echar también. Isabela estaba destrozada. Por primera vez en años había empezado a creer que alguien las podría amar de verdad. Y todo era una mentira cruel. Al día siguiente, las gemelas llegaron al colegio transformadas. Pero no hacia el bien, sino hacia algo mucho más oscuro. Buenos días, Isabela. Buenos días, Sofía. Saludó Carmen con la misma calidez de siempre. Cállate, escupió Sofía con una frialdad que heló la sangre. Sabemos la verdad. Carmen se quedó confundida. ¿Qué verdad? Isabela sonrió con una crueldad que no había mostrado nunca antes. Sabemos que papá te paga para fingir que nos quieres. El rostro de Carmen se llenó de horror. ¿Qué, niñas? No entiendo. Mentirosa, gritó Sofía. Nunca perdiste a ninguna hija. Todo fue una actuación. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. Sí había perdido a sus hijas, eso era verdad. Pero Richard Morrison la había contratado como una especie de terapeuta falsa. Escuchamos a papá anoche, dijo Isabela con lágrimas de rabia. Le dijiste que habías perdido a tus hijas para manipularnos emocionalmente. El horror se apoderó de Carmen. Richard había tergiversado completamente su historia. Ella sí había perdido a sus hijas, pero él lo había convertido en una herramienta de manipulación. Niñas, por favor, escúchenme. No, rugió Sofía, ya no te creemos nada. Eres igual que todos los demás. Las gemelas se alejaron,
más rotas que nunca. Y Carmen se quedó allí, devastada, entendiendo que había sido utilizada en el juego cruel de un padre que no tenía límites. Pero esto aún no es nada comparado a lo que estaba presto a acontecer. Porque las gemelas habían tomado una decisión que las llevaría por el camino más oscuro de sus vidas. Lo que las gemelas decidieron hacer esa noche fue algo que nunca habían intentado antes: escaparse de casa. Pero no para huir hacia una vida mejor, sino para hacerle daño a su padre de la manera que más le dolería, avergonzando públicamente el apellido Morrison. «Vamos a ir a la parte más peligrosa de la ciudad», dijo Sofía con una determinación fría. «Vamos a hacer que nos arresten, que salga en todos los periódicos. Las hijas del millonario Morrison detenidas por escándalo público». Isabela asintió con lágrimas en los ojos. «Si papá quiere usar a la gente para controlarnos, entonces nosotras vamos a usar nuestro apellido para destruir su reputación». Pero lo que no sabían era que Carmen las había seguido. Había visto cómo salían de la mansión en plena madrugada y su instinto maternal la obligó a protegerlas, aunque ellas la odiaran. Las gemelas llegaron a un barrio peligroso de la ciudad, donde claramente no pertenecían. Dos niñas ricas, vestidas con ropa de diseñador, caminando solas a las 2 de la madrugada. «Oigan, princesas», les gritó un grupo de hombres desde una esquina. «¿Qué hacen por aquí?» Isabela y Sofía se miraron. Esto era exactamente lo que querían: un escándalo público que destruyera la imagen perfecta de su padre. «Vinimos a divertirnos», respondió Sofía con una sonrisa falsa. «¿Conocen algún lugar donde podamos meternos en problemas?» Los hombres se acercaron más, y Carmen pudo ver desde su escondite que las intenciones no eran buenas. Estas no eran personas que simplemente iban a ayudar a dos adolescentes rebeldes a hacer travesuras. Una de las gemas sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Soy Isabela Morrison», dijo claramente, «hija del magnate Richard Morrison. Y esta noche voy a hacer algo que va a aparecer en todos los noticieros». Pero justo cuando las cosas estaban a punto de salirse completamente de control, Carmen salió de las sombras. «Niñas, aléjense de ellos». «¿Carmen?» Isabela se giró, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «Vine a protegerlas», respondió Carmen, interponiéndose entre las gemelas y los extraños. «Ustedes pueden odiarme, pero no voy a dejar que se lastimen». Sofía estaba furiosa. «No necesitamos tu protección falsa». «Mi protección no es falsa», gritó Carmen con desesperación. «Mis hijas sí murieron. Su padre mintió sobre mis intenciones, pero mi dolor es real». Las gemelas se quedaron heladas. ¿Carmen realmente había perdido a sus hijas? «¿Qué?», susurró Isabela. «Su padre me contrató, sí», admitió Carmen con lágrimas en los ojos. «Pero no me mintió sobre mis hijas para conseguir el trabajo. Él tomó mi dolor real y lo convirtió en una herramienta de manipulación. Mi Sofía e Isabela realmente murieron y yo realmente las veo en ustedes». Pero lo que las gemelas no sabían era que esa noche descubrirían algo sobre Carmen que cambiaría todo para siempre, y que los hombres que las rodeaban tenían planes mucho más siniestros de lo que imaginaban. En ese momento, uno de los hombres que las rodeaba se acercó más, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperen un momento», dijo con voz áspera. «¿Dijeron Morrison? ¿Como el millonario Richard Morrison?» Isabela y Sofía asintieron, sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. «¡Perfecto!», exclamó otro hombre. «¿Saben cuánto dinero podríamos pedir de rescate por las hijas del hombre más rico de la ciudad?» El horror se apoderó de las gemelas. Esto no era lo que habían planeado. No querían ser secuestradas, solo querían avergonzar a su padre. «Esperen», tartamudeó Sofía. «Nosotras solo queríamos...» «Cállense»,
gruñó el líder del grupo sacando un cuchillo. Ya hablaron demasiado. Ahora van a venir con nosotros silenciosamente, o las cosas se van a poner muy feas. Carmen, que había estado observando desde las sombras, no pudo quedarse quieta más tiempo. Su instinto maternal se activó completamente. «¡Aléjense de ellas!», gritó, corriendo hacia las gemelas. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nadie esperaba. Carmen no era solo una empleada de limpieza humilde. Cuando se interpuso entre los criminales y las gemelas, su postura cambió completamente. «Soy la detective Carmen Ruiz», dijo con una voz autoritaria que las gemelas nunca habían escuchado. «Policía de la ciudad, y están bajo arresto». Isabela y Sofía se quedaron heladas. Carmen era policía. «¡Corran!», gritó Carmen a las gemelas mientras enfrentaba a los hombres armados. «Vayan hacia la avenida principal». Pero las gemelas no corrieron. Estaban demasiado sorprendidas para moverse. «¿Eres policía?», susurró Isabela. «Soy detective encubierta», respondió Carmen mientras mantenía a raya a los criminales. «Su padre me contrató porque pensaba que ustedes estaban involucradas en actividades ilegales. Pero yo descubrí la verdad. Ustedes no son criminales. Son niñas rotas que necesitan amor». Sofía sintió que el mundo se tambalea. Todo este tiempo estuve investigándolas», admitió Carmen. «Pero también, todo este tiempo las estuve amando como a mis propias hijas». En ese momento, los refuerzos policiales que Carmen había llamado arribaron a la escena. Los criminales fueron arrestados, pero las gemelas se quedaron allí, procesando la verdad más shocking de todas. Carmen no era solo una empleada, era una detective. Pero también era una madre que había perdido a sus hijas y que genuinamente había llegado a amarlas. «¿Entonces, todo era mentira?», preguntó Isabela con lágrimas en los ojos. Carmen se acercó a ellas lentamente. «Mi trabajo era mentira, pero mis sentimientos hacia ustedes, esos fueron los más reales que he tenido desde que perdí a mis bebés». Pero lo que las gemelas no sabían era que su padre había descubierto la verdadera identidad de Carmen, y lo que planeaba hacer para deshacerse de ella las dejaría completamente destrozadas. Al día siguiente, Richard Morrison estaba en su oficina con una expresión que las gemelas nunca habían visto antes. No era su típica indiferencia, era algo mucho más siniestro. «Isabela, Sofía», las llamó con una voz engañosamente calma. «Vengan acá, tenemos que hablar». Las gemelas bajaron lentamente las escaleras, todavía procesando todo lo que había pasado la noche anterior con Carmen. «¿Saben qué descubrí ayer?», preguntó Richard con una sonrisa fría. «Nuestra querida empleada de limpieza no es quien dice ser». Isabela y Sofía se miraron nerviosamente. «Es una detective de la policía», continuó su padre. «Me ha estado espiándolas a ustedes, recopilando información sobre nuestra familia». «Papá», comenzó Isabela, pero él la interrumpió. «¡Silencio!», rugió. «¿Saben lo que esto significa? Esta mujer podría destruir todo lo que he construido. Mi imperio, mi reputación, todo». Sofía sintió una extraña sensación de protección hacia Carmen. «Pero ella nos salvó anoche». «¿La salvó?», se burló Richard. «Era su trabajo. Los policías hacen eso. Pero también recopilan evidencia, buscan razones para arrestar a gente exitosa como yo». Richard se acercó a sus hijas con una intensidad aterradora. «Por eso voy a hacer que la despidan de la fuerza policial. Voy a arruinar su carrera, su vida, todo». «¿Cómo?», susurró Isabela. «Muy simple», sonrió Richard con maldad. «Voy a acusarla de abuso infantil. Diré que ustedes me contaron que las tocaba inapropiadamente. Mi palabra contra la suya. ¿A quién van a creerle? ¿A un millonario respetado o a una detective que se hizo pasar por empleada doméstica?» El horror se apoderó de las gemelas. Su padre iba a destruir a Carmen con una mentira horrible. «¡No!», gritó Sofía. «Eso no es verdad». «Por supuesto que no es verdad»,
respondió Richard fríamente. Pero funcionará. Carmen Ruiz perderá su trabajo, probablemente irá a la cárcel y nunca más podrá acercarse a ustedes o a nuestra familia. Isabela sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «Papá, no», susurró Isabela, pero Richard la calló con una mirada aterradora. «Vengo en camino», respondió Carmen después de una pausa. «Excelente», dijo Richard. «Cuando llegue aquí vamos a tener una conversación muy interesante sobre el futuro, o la falta de futuro, de todos nosotros». Después de colgar, Richard se giró hacia sus hijas con una expresión diabólica. «Y ahora, niñas, van a presenciar exactamente lo que pasa cuando alguien trata de separarlas de su familia». Pero lo que Richard Morrison no sabía era que Carmen no venía sola y que las gemelas estaban a punto de encontrar una valentía que ni ellas mismas sabían que tenían. Mientras esperaban la llegada de Carmen, algo extraordinario comenzó a suceder. Isabela y Sofía, por primera vez en años, dejaron de lado su rivalidad y comenzaron a trabajar juntas. «Tenemos que ayudar a Carmen de alguna manera», susurró Isabela mientras uno de los matones no las estaba mirando. «¿Pero cómo?», preguntó Sofía. «Estamos rodeadas». Isabela recordó algo. «¿Recuerdas cuando Elena nos enseñó el código secreto para emergencias?». Sofía asintió. Era una serie de toques y señales que Elena les había enseñado años atrás para comunicarse sin que los adultos se dieran cuenta. «Si podemos distraer a papá cuando Carmen llegue», comenzó Isabela. «Podemos darle una ventaja», terminó Sofía. Era un plan arriesgado, pero era lo único que tenían. Cuando Carmen finalmente llegó a la mansión, las gemelas pusieron su plan en acción. Mientras Richard hablaba con Carmen, Isabela fingió un ataque de pánico. «¡No puedo respirar!», gritó Isabela, cayendo dramáticamente al suelo. «¡Isabela!», gritó Sofía, corriendo hacia su hermana. La distracción funcionó perfectamente. Uno de los matones se acercó a las gemelas y Richard se giró momentáneamente hacia ellas. En esa fracción de segundo, Carmen logró activar silenciosamente un dispositivo de seguimiento que llevaba escondido. Era una señal para su equipo de respaldo. «¿Qué les pasa?», gruñó Richard. Es el estrés», mintió Sofía brillantemente. «Isabela siempre se pone así cuando está muy asustada». Carmen se dio cuenta inmediatamente de lo que las gemelas estaban haciendo. Estas niñas, que una vez fueron tan crueles, ahora estaban arriesgando su seguridad para protegerla. «Señor Morrison», dijo Carmen, «veo que sus hijas están muy alteradas. ¿Por qué no las deja ir a su habitación mientras nosotros hablamos?» «¡No!», rugió Richard. «Se quedan aquí. Quiero que vean exactamente lo que les pasa a las personas que se oponen a mí». Pero Isabela había logrado hacer algo más durante su ataque de pánico. Había conseguido esconder una segunda grabadora que había tomado del escritorio de su padre cuando nadie miraba. «Papá», dijo Isabela con voz temblorosa, «¿por qué estás haciendo esto? Carmen solo quería ayudarnos». «¿Ayudarlas?», se burló Richard. «¿Cómo ayudó Elena? ¿Cómo ayudaron todas las demás que trataron de separarme de ustedes?». Sin darse cuenta, Richard comenzó a confesar. «Todas esas mujeres creían que sabían lo que era mejor para mis hijas. Elena, la niñera anterior, esa psicóloga que contraté el año pasado, todas tuvieron que aprender por las malas que nadie se mete con mi familia». Carmen se dio cuenta de que Richard estaba revelando información crucial. ¿Qué había pasado con las otras mujeres? «¿Qué les pasó a ellas?», preguntó Carmen cuidadosamente. Richard sonrió con una maldad que heló la sangre. «Digamos que ya no son un problema». Las gemelas se miraron con horror. Su padre no solo era controlador, era potencialmente un asesino. En ese momento se escucharon sirenas a lo lejos. Carmen había logrado enviar la señal de auxilio, pero el peor aún estaba por vir.
Porque cuando Richard se dio cuenta de que había sido traicionado, su ira se volvió absolutamente letal. Al escuchar las sirenas, el rostro de Richard se transformó en una máscara de furia asesina. ¡Me traicionaron!, rugió, sacando un arma que tenía escondida. ¡Todas me traicionaron! Carmen inmediatamente se puso en posición defensiva, pero sabía que estaba en desventaja. Dos matones armados, Richard con un arma y las gemelas en peligro. «Señor Morrison, baje el arma», dijo Carmen con voz firme. «La policía ya está aquí. No empeore las cosas». «Empeorar las cosas», se rió Richard histéricamente. «Ya no tengo nada que perder. Si no puedo tener a mis hijas, entonces nadie las va a tener». Richard apuntó el arma directamente hacia Isabela y Sofía. «¡No!», gritó Carmen, interponiéndose entre Richard y las gemelas. Fue en ese momento que algo milagroso sucedió. Isabela y Sofía, que habían pasado años odiándose mutuamente, se colocaron una frente a la otra protegiéndose. «Si quieres lastimar a mi hermana, tendrás que pasar sobre mí», gritó Isabela. «Y si quieres lastimar a Isabela, tendrás que matarme primero», respondió Sofía. Richard se quedó paralizado por un momento. Durante años había manipulado a sus hijas enfrentándolas entre ellas. Pero ahora, enfrentando el peligro real, las gemelas habían encontrado el amor que siempre tuvieron la una por la otra. «¡Malditas niñas!», gritó Richard. «¡Las voy a matar a todas!». Pero justo cuando Richard estaba a punto de disparar, las puertas y ventanas de la mansión explotaron hacia adentro. «¡Policía! ¡Arma en el suelo!». Docenas de oficiales de élite irrumpieron en la casa desde todas las direcciones. Francotiradores láser apuntaron directamente a Richard desde múltiples ángulos. «¡Suelte el arma y ponga las manos en alto!». Richard miró a su alrededor, completamente rodeado. Su imperio de manipulación y control finalmente había llegado a su fin. «Si no puedo tenerlas, nadie las va a tener», gritó en un último acto de desesperación, girando el arma hacia las gemelas. Pero Carmen fue más rápida. Con una maniobra que había aprendido en su entrenamiento policial, se lanzó hacia Richard, desviando el arma justo cuando se disparó. El tiro se incrustó en el techo mientras Carmen derribaba a Richard al suelo. En segundos, los oficiales lo tenían esposado y desarmado. «Richard Morrison», dijo Carmen oficialmente mientras se levantaba, «está bajo arresto por intento de asesinato, secuestro, amenazas con arma mortal y conspiración criminal». Las gemelas corrieron hacia Carmen abrazándola con todas sus fuerzas. «¿Estás bien?», preguntó Isabela con lágrimas en los ojos. «¿Te lastimó?», preguntó Sofía, revisando a Carmen en busca de heridas. Carmen las abrazó con una emoción que no había sentido desde que perdió a sus propias hijas. «Estoy bien, niñas. Y ustedes fueron las más valientes que he visto en mi vida». Mientras Richard era llevado esposado hacia el carro policial, les gritó a sus hijas una última vez: «Esto no ha terminado. Siempre serán mis hijas». Pero Isabela y Sofía ya no tenían miedo. Se abrazaron más fuerte a Carmen, y por primera vez en años sintieron lo que era estar verdaderamente protegidas. «Ahora te voy a mostrar el momento más hermoso de toda esta historia. Cuando finalmente se hizo justicia y estas dos niñas rotas pudieron comenzar a sanar de verdad. 30 minutos después, Carmen llegó a la mansión Morrison. Pero Richard no pudo ver lo que ella había hecho. Antes de entrar, había enviado una señal silenciosa a su equipo de respaldo que estaba posicionado estratégicamente alrededor de la propiedad. «Detective Ruiz», dijo Richard con falsa cortesía cuando Carmen entró a la sala. «¡Qué puntual!». Carmen vio inmediatamente la situación. Las gemelas estaban sentadas en el sofá, rodeadas por los dos matones, con caras de terror absoluto. «Suelte a las niñas», dijo Carmen con voz firme. «Su problema es conmigo, no con ellas». «Oh, pero se equivoca», respondió Richard. «Ellas son exactamente el problema.
Mis propias hijas me traicionaron. Vinieron a verla anoche para conspirar contra su propio padre. Carmen mantuvo la calma, aunque internamente estaba calculando cómo proteger a Isabela y Sofía. Señor Morrison, lo que usted está haciendo es secuestro, amenazas y conspiración para cometer asesinato. Si se entrega ahora... ¿Entregarme?, se rió Richard. Detective, creo que no entiende la situación. Usted no está en posición de hacer demandas. Richard hizo una señal a uno de sus hombres, quien se acercó amenazadoramente a Sofía. ¡No la toque!, gritó Isabela, interponiéndose entre el matón y su hermana. Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Las gemelas, que habían pasado años siendo crueles y egoístas, encontraron una valentía que jamás habían mostrado. «¡Déjennos en paz!», gritó Sofía, poniéndose de pie. «No vamos a dejar que lastimen a Carmen». «Ustedes no tienen opción», gruñó Richard, pero Isabela sacó algo de su bolsillo. Era una segunda grabadora. «Sí tenemos opción, papá, y ya la tomamos». Richard se quedó helado. «¿Qué es eso?» «Es la grabación de todo lo que acabas de decir», respondió Sofía con una valentía nueva. «Amenazas de muerte, secuestro, todo». Carmen sonrió con orgullo. Estas niñas habían aprendido a ser estratégicas. Además, continuó Isabela, Carmen no vino sola. En ese momento, las puertas y ventanas de la mansión se abrieron simultáneamente. Docenas de oficiales de policía irrumpieron en la casa con armas desenfundadas. ¡Policía! ¡Manos en alto! El rostro de Richard pasó del control total al terror absoluto en segundos. Los matones fueron arrestados inmediatamente, mientras que Richard Morrison fue esposado por múltiples cargos: lavado de dinero, evasión fiscal, soborno, amenazas, intento de asesinato y secuestro. «Richard Morrison», dijo Carmen oficialmente, «está bajo arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras Carmen leía los derechos, Miranda, Isabela y Sofía se abrazaron con una intensidad que no habían sentido en años. «¿Estamos realmente libres?», susurró Sofía. Carmen se acercó a ellas después de que Richard fuera llevado en el carro policial. «Sí, niñas, están libres y nunca más van a tener que pasar por algo así». Isabela miró a Carmen con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora qué va a pasar con nosotras?». Carmen sonrió con ternura. «Ahora van a tener la oportunidad de ser las niñas que siempre fueron por dentro. Van a ir a terapia, van a sanar y, si ustedes quieren, tal vez podríamos formar una familia real». Las gemelas se miraron entre ellas y luego corrieron hacia Carmen, abrazándola con toda la fuerza de sus corazones rotos pero esperanzados. Pero esta historia todavía tiene un último capítulo. Uno que te mostrará cómo el amor verdadero puede transformar incluso a las almas más heridas. 2 años después, Carmen estaba sentada en el jardín de su nueva casa, viendo a Isabela y Sofía jugar con otros niños del vecindario. Ya no eran las gemelas terribles del colegio privado. Ahora eran adolescentes normales, felices, que reían genuinamente. El proceso de adopción había sido largo pero hermoso. Con Richard en prisión por 25 años, sin libertad condicional, Carmen había logrado la custodia completa de las gemelas. «¡Carmen!», gritó Isabela corriendo hacia ella. «¡Mira lo que me enseñó Sofía a hacer!». Era una pulsera tejida a mano, llena de colores brillantes. «Es hermosa, mi amor», respondió Carmen abrazándola. «¿Para quién es?». «Para ti», dijo Sofía acercándose también. «Porque hoy hace exactamente 2 años que nos convertiste en una familia real». Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estas 2 niñas, que una vez fueron tan crueles por puro dolor, ahora eran las personas más amorosas que conocía. ¿Saben qué es lo más increíble de todo?, les dijo Carmen mientras las abrazaba. «Que ustedes me salvaron tanto como yo las salvé a ustedes». Isabela se quedó pensativa. «Carmen, ¿crees que si hubiéramos seguido siendo malas,
¿Habríamos sido felices algún día? No, mi amor, respondió Carmen con sabiduría. La crueldad solo trae más dolor, pero el amor lo cura todo. Sofía asintió. Antes pensábamos que ser malas nos protegía, pero en realidad nos lastimaba más. Esa noche, como todas las noches, Carmen leyó un cuento a las gemelas antes de dormir. Pero esta vez, Isabela tenía algo especial que mostrarle. «Escribimos esto para ti», dijo entregándole una carta. Carmen la abrió y leyó. «Querida Carmen, gracias por no rendirte con nosotras cuando éramos imposibles de amar. Gracias por ver nuestros corazones rotos cuando todos los demás solo veían niñas malvadas. Gracias por enseñarnos que merecíamos amor verdadero. Ahora sabemos quiénes somos realmente. Isabela y Sofía, las hijas que elegiste amar. Y tú eres la mamá que siempre quisimos tener. Te amamos infinito, para siempre tus hijas». Carmen no pudo contener las lágrimas. «Ustedes me dieron un propósito después de perder a mis primeras hijas», les dijo. «Me enseñaron que el amor no tiene límites y que algunas veces las mejores familias no se forman por sangre, sino por elección». Esta historia nos recuerda que detrás de cada niño rebelde o problemático hay un alma herida que solo necesita ser vista, comprendida y amada incondicionalmente. Nos enseña que el comportamiento agresivo a menudo es un grito de auxilio desesperado y que la transformación es posible cuando alguien tiene la paciencia y el amor para ver más allá de las máscaras que usamos para protegernos. Ahora necesito preguntarte algo importante. ¿Has conocido alguna vez a niños que parecían imposibles, pero que tal vez solo necesitaban amor y comprensión? ¿Qué harías si fueras Carmen en esta situación? ¿Crees que todos los niños, sin importar lo malos que parezcan, merecen una segunda oportunidad para ser amados? Déjame saber en los comentarios si esta historia te tocó el corazón y compártela para que más personas entiendan que detrás de cada niño difícil hay un corazón que solo quiere ser amado, porque al final del día todos podemos ser la Carmen en la vida de alguien que necesita ser salvado por el amor verdadero. «No», susurró Isabela, pero Richard la calló con una mirada aterradora. «Vengo en camino», respondió Carmen después de una pausa. «Excelente», dijo Richard. «Cuando llegue aquí, vamos a tener una conversación muy interesante sobre el futuro, o la falta de futuro, de todos nosotros». Después de colgar, Richard se giró hacia sus hijas con una expresión diabólica. «Y ahora, niñas, van a presenciar exactamente lo que pasa cuando alguien trata de separarlas de su familia». Pero lo que Richard Morrison no sabía era que Carmen no venía sola, y que las gemelas estaban a punto de encontrar una valentía que ni ellas mismas sabían que tenían.